La historia comienza en una era en la que aún existía la monarquía en Corea. En ese contexto, el revuelo por el trono daría inicio a una batalla. Todo comienza con Jae-hee, la estudiante modelo de la Academia Real, un colegio que ofrecía grandes oportunidades, pero que principalmente reunía a los hijos de la nobleza. Jae-hee no pertenecía a ese mundo, pero eso no la detenía, estaba destinada al éxito. Era un torbellino en los negocios, y su equipo lo sabía. A pesar de no formar parte de la monarquía, había sido invitada al cumpleaños de su majestad, una oportunidad que sabía debía aprovechar. Por ello, ordenó a su equipo publicar un artículo anunciando que la sucesora del grupo Castle asistiría al banquete real. Se trataba de un evento icónico, un banquete al que solo acudían altos funcionarios y nobles, un día de celebración para toda Corea. Sin embargo, para el príncipe Yan, aquello marcaba el inicio de una nueva cacería, algo que inquietaba a su asistente Jeon y a todo el palacio ante su sola presencia. Esa noche, bajo el brillo de los reflectores, Jae-hee se convirtió en el centro de atención con su vestido rojo. Aunque no era noble, los periodistas no dejaban de fotografiarla, era deslumbrante. Todos sabían que buscaba atención, y lo había conseguido. Pero, lamentablemente, dentro de la fiesta las cosas no marchaban bien para Jae-hee. Los invitados sabían que era una hija ilegítima, y por ello la consideraban una simple plebeya. Sin embargo, esos comentarios no le importaban, ni siquiera cuando provenían de su medio hermano, con quien además mantenía una rivalidad en la industria. Finalmente, el banquete había comenzado, aunque no del todo, aún faltaba alguien. Los invitados empezaban a impacientarse, y Jae-hee sabía perfectamente quién era el ausente, el príncipe Yan. Cuando por fin su presencia se hizo notar, su aparición resultó imposible de ignorar. Llegó vestido con un atuendo de casa, algo que disgustó profundamente a la reina madre. A pesar de la alegría del pequeño rey, ella lo reprendió frente a todos los invitados. Entre ambos se percibía un aire tenso y cortante. Aún así, el festejo por el cumpleaños del pequeño rey dio inicio. Bajo los destellos de las luces, el niño pidió felicidad para el pueblo y para su amado tío. Mientras tanto, Jae-hee se encontró con su mejor amigo, quien ahora se había convertido en el primer ministro Min. Él estaba al tanto del éxito de la compañía de cosméticos de Jae-hee y admiraba sus logros. Sin embargo, al notar su vestido rojo, comprendió que no era casualidad. Ella misma se lo confirmó. Min temía que aquello desatara polémica, pero Jae-hee no compartía ese miedo. Esa actitud desafiante le preocupaba al primer ministro, pero su inquietud fue interrumpida por el asistente Jeon. El príncipe Yan había desaparecido del banquete. Min, sin embargo, sabía dónde encontrarlo. Le preocupaba su seguridad, mientras que el príncipe, con ligereza, le cuestionaba por qué aún no se casaba, siendo tan solicitado entre los presentes. Lo que parecía una broma pronto tomó un giro serio cuando Yan le confesó que él mismo pronto contraería matrimonio. Todo era consecuencia de la insistencia de la reina madre, quien buscaba apartarlo del palacio para que dejara de ser regente. Todo giraba en torno al trono, y aquello no alegraba a Min. Aún así, era un destino que el príncipe ya había aceptado. Ese mismo destino llevó a Jae-hee, en busca de señal, a encontrarse con el príncipe Yan en un lugar donde no estaba permitido el acceso a personas como ella. De inmediato se disculpó, consciente de que estaba en problemas. Pero, para su sorpresa, el príncipe le perdonó solo porque había sido su excompañera. De pronto, un fuerte estallido resonó en la noche. Yan le pidió que no se moviera. Aquel estallido había ocurrido en el salón del rey. No era la primera vez que sucedía algo así, lo que hizo que el príncipe recordara la noche en que el anterior rey había fallecido. La preocupación lo invadió de inmediato, preguntándose por el estado del pequeño monarca. Sin embargo, antes de poder acercarse, fue enfrentado por la reina madre, quien, cegada por la sospecha, lo acusó de haber atentado contra la vida de su hijo. Jae-hee presenció toda la escena. De pronto, el pequeño rey apareció sano y salvo. El alivio fue inmediato, pero ahora correspondía al ministro manejar la situación para mantener la estabilidad de la monarquía. Más tarde, la asistente Do encontró a Jae-hee visiblemente afectada. Por un momento, pensó que ella podría estar involucrada en lo sucedido, pero Jae-hee le explicó lo ocurrido. La asistente, entonces, no pudo evitar preguntarse por el príncipe Yan, algo que a Jae-hee no le resultó en absoluto agradable. Y es que el príncipe no le caía bien. Todo se remontaba a sus días en la Academia Real. En una ocasión, Jae-hee se había infiltrado en el campo de entrenamiento de tiro con arco, donde fue descubierta por Yan. Aquel encuentro la llenó de temor, creyendo que enfrentaría consecuencias. Sin embargo, se dio cuenta que el príncipe estaba utilizando el campo, él había obtenido un permiso,
algo que ella estaba en desacuerdo. A ella le había negado el acceso porque el campo no era de uso individual, pero él, por su posición, podía otorgar privilegios con facilidad. Mientras que ella, en cambio, había tenido que robar las llaves para entrar, porque prefería jugar sucio y ganar antes que jugar limpio y perder. Ese recuerdo le recordaba constantemente el lugar al que pertenecía. Al día siguiente, la reina madre fue a disculparse con el príncipe Yan por la bofetada y el duro sermón que le había dado. Sin embargo, la conversación no transcurrió como ella esperaba. Sentía que nadie se preocupaba realmente por el pequeño rey, todo porque Yan, como regente, concentraba ahora el poder. El propio príncipe sabía que su posición no era una elección, sino una obligación. El rey apenas tenía 8 años. Aún así, la reina madre percibía cómo empresarios y políticos buscaban acercarse al príncipe, lo que amenazaba con eclipsar la figura del joven monarca. Ese temor la consumía. Sin embargo, Yan, por su parte, había crecido bajo las estrictas enseñanzas de su padre, quien le inculcó que nunca debía interponerse en el camino del heredero. Por ello, le preguntó a la reina madre qué podía hacer para cumplir con su deber. La respuesta fue clara: debía convertirse en un apoyo para el rey, casándose con la mujer que ella eligiera. Esa sería su prueba de lealtad. No era la única con una propuesta sobre la mesa. El padre de Yeji también le sugirió que había llegado el momento de casarse, algo con lo que ella no estaba de acuerdo. Sentía que tenía un futuro prometedor que no estaba dispuesta a arruinar ni a terminar como su medio hermano, atada a alguien sin relevancia. Aún así, se mantuvo firme en su decisión. A diferencia de ella, el príncipe Yan había aceptado contraer matrimonio como una muestra de lealtad. Durante esos días, Yeji descargaba su frustración con su equipo. Su asistente notaba que algo no estaba bien. Yeji reprimía su ira y la canalizaba en el trabajo. Mientras tanto, en el palacio, el príncipe decidió tomarse una licencia para descansar en su residencia, lo que preocupó a Lord Pyong. La reina madre le expresó sus inquietudes, convencida de que el incidente había sido provocado por Yan. Sin embargo, Lord Pyong sabía que el príncipe era el favorito del pueblo, había perdido a sus padres y a su hermano, y ahora ejercía como regente de su sobrino. Precisamente esa popularidad era lo que incomodaba a la reina madre, quien sentía la necesidad de hacer algo al respecto. Por su parte, Yeji revisaba la lista de sus pretendientes sin ningún interés. Esperaba encontrar al menos a algún político influyente, pero ninguno estaba a su altura. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma. Los problemas del príncipe, sin embargo, continuaban. Aunque los políticos lo apoyaban, el asistente Jeong no comprendía por qué Yan no se defendía de los constantes ataques. Tal vez, pensaba, deseaba mantenerse más cercano al pueblo. En ese contexto, Yeji le confesó a su asistente que había encontrado a su prometido ideal, el príncipe Yan. Su asistente creyó que había perdido la razón, pero aún así solicitó una audiencia. La petición llegó rápidamente a oídos del príncipe, quien la rechazó de inmediato. Mientras la reina madre movía sus piezas para entender lo que ocurría con Yan, él recibió una nueva solicitud de Yeji, que también fue rechazada. Pero eso no la detendría. Yeji buscó todas las formas posibles de ser recibida, aunque el príncipe continuaba negándose. Entonces, recordó aquellas palabras: él accedería si se trataba de una excompañera. Aferrándose a eso, envió una nueva solicitud bajo ese argumento. Ante su insistencia, esta vez, la petición fue finalmente aceptada. Finalmente, aquella noche Yeji fue recibida por el príncipe. La reina madre ya estaba al tanto de ese encuentro, pues tenía un espía en la residencia de Yan. Por su parte, el príncipe quería entender por qué Yeji insistía tanto en verlo. Ella no dio rodeos, le propuso matrimonio. Aquel momento le recordó a Yan su primer enfrentamiento con ella durante el torneo de tiro con arco en la Academia Real, donde las 4 casas competían ante la mirada del rey. Ese día, el monarca se había enterado de que el príncipe había autorizado el libre acceso al campo de entrenamiento durante 24 horas, lo que permitió a todos los equipos intensificar su preparación. Aún así, parecía que la casa real ganaría, hasta que alguien cambió el rumbo. Ahora, frente a frente, el príncipe decidió evaluar a Yeji, considerando que tenía múltiples propuestas de matrimonio. Ella comenzó destacando su mayor fortaleza, su riqueza. La respuesta le provocó una leve risa a Yan. Yeji sabía que, en los matrimonios arreglados, el dinero solía ser lo más importante, pero el príncipe buscaba algo más. Entonces, ella jugó sus mejores cartas, incluso se ofreció como escudo, pero Yan no parecía convencido. Mientras tanto, fuera de la sala, varios intentaban averiguar lo que ocurría, obligando a Jeong a intervenir. Aún así,
el príncipe continuaba evaluándola. Por otro lado, la reina madre ya había encontrado a una posible candidata para Yan. Al día siguiente, la asistente Do encontró a Jae-hee inusualmente feliz, como si hubiera recibido buenas noticias. Sin embargo, para su sorpresa, Jae-hee le confesó que el príncipe la había rechazado, él deseaba casarse por amor. Pero eso no la detendría. Jae-hee ya tenía un plan. Sabía que debía actuar con estrategia, porque, en el fondo, entendía que el príncipe era muy parecido a ella. Lo que ninguno sabía era que la reina madre también tenía sus propios planes, y que su atención empezaba a centrarse en Jae-hee. Decidida, Jae-hee pidió un gran favor a uno de sus subordinados. Necesitaba información. Sin perder tiempo, él comenzó a moverse, contactando a sus conocidos para obtener datos sobre la Guardia Real y, finalmente, conseguir la agenda del príncipe Yan. Así comenzó un nuevo capítulo. Pronto, el príncipe empezó a encontrarse casualmente con Jae-hee, durante sus paseos a caballo, a la hora del almuerzo, en cada ocasión, ella se aseguraba de que él no la olvidara. Conocía cada uno de sus movimientos, algo que empezaba a inquietarlo. Sin embargo, Jae-hee fue clara, solo quería conquistarlo. Por eso, se esforzaba en cada encuentro, aunque el príncipe aún no caía en sus encantos. Aún así, algo comenzaba a cambiar. Yan empezó a notar su constante presencia y, poco a poco, también a preocuparse por su propia apariencia. Incluso llegó a ordenar la confección de nueva ropa. Todo resultaba extraño. Pero el tiempo pasaba, y Jae-hee recibió la llamada de su cuñada. Le recordaba que debía asistir a una cita ya programada. Según ella, se trataba de un buen candidato y su presencia era obligatoria, pues su padre no le perdonaría una ausencia. Jae-hee aceptó. El encuentro había sido fijado en un lugar donde se realizaba una exhibición de cuadros apreciados por el príncipe Yan. Durante la cita, ella fue directa y le confesó sus intenciones respecto a un posible compromiso. Lo que realmente deseaba era deshacerse de su hermano. Aquella sinceridad dejó en shock a su acompañante. Sin rodeos, Jae-hee añadió que, si se casaba con ella, obtendría un gran poder. De pronto, fueron interrumpidos por el asistente Jeong, quien comentó con entusiasmo lo mucho que le fascinaba la exhibición, incluso bromeando con la idea de llevarse algunas piezas. Sin embargo, la interrupción impidió que Jae-hee presentara formalmente a su cita, lo que posiblemente influyó en que él rechazara la propuesta. Jae-hee ya lo intuía. Pero aquel encuentro no pasó desapercibido. Jeong se lo contó al príncipe Yan, mencionando que Jae-hee había encontrado a otra persona. Esa noticia dejó al príncipe desconcertado. Aún así, Jeong le aseguró que Jae-hee no había sido enviada por la reina madre. Yan no terminaba de comprender la situación. Sabía que la reina madre provenía de un linaje poderoso, capaz de eliminar fácilmente a alguien como Jae-hee. Sin embargo, Jeong planteó una duda inquietante. ¿Quién de las dos era realmente más poderosa? Le confesó que había investigado a Jae-hee y que, aunque era impulsiva, siempre lograba ganar sus batallas. ¿Qué ocurriría si ambas se enfrentaban? Pero la realidad era aún más oscura. La reina madre, orgullosa de su posición, había demostrado hasta dónde podía llegar. Cuando el rey expresó su deseo de renunciar al trono, ella se opuso con firmeza, prefiriendo su muerte antes que una abdicación. Y aquel deseo se hizo realidad. Esa misma noche, el rey murió entre las llamas. Había sido ella, con tal de mantener el trono. Ese recuerdo era la tormenta que atormentaba al príncipe Yan, algo que no le permitía descansar. Al día siguiente, era un día oportuno para el pequeño rey. Su madre lo sabía, que esta vez el rey no sería eclipsado por el príncipe Yan. Era la entrega de premios a los empresarios destacados. Una de las galardonadas era Jae-hee, quien asistió al evento cumpliendo finalmente con la etiqueta exigida. Mientras tanto, el pequeño rey se mostraba nervioso. Pero al ver a su tío, encontró calma. Había sido él mismo quien lo había llamado, buscando apoyo. Y así, el príncipe Yan llegó para sostenerlo, convirtiéndose, una vez más, en su mayor respaldo. Finalmente, la ceremonia dio inicio. Los reflectores intimidaban al pequeño rey, pero la mano del príncipe logró calmarlo. A lo lejos, Jae-hee observaba la escena. La entrega de premios continuó hasta que llegó su turno. Entre aplausos, Jae-hee hizo una petición especial. Pidió que fuera el pequeño rey quien colocara el galardón sobre su cabeza. El gesto animó el ambiente y arrancó sonrisas. En ese momento, sus miradas volvieron a cruzarse con las del príncipe Yan, y Jae-hee, con naturalidad, le susurró que lo había extrañado, dejándolo nervioso. Jae-hee estaba realmente feliz por haber recibido la flor de honor. Por otro lado,
el primer ministro Min se sentía satisfecho al ver que el pequeño rey había cumplido con su deber. Sin embargo, al enterarse de que el príncipe Yan también estaba presente, no pudo evitar preocuparse. Esa inquietud se disipó al ver en las noticias que Jae-hee había sido galardonada, por lo que decidió ir de inmediato a buscarla. Mientras tanto, el príncipe Yan comenzaba a sentirse cada vez más enfermo. Jae-hee, por su parte, iniciaba sus vacaciones cuando se encontró con el primer ministro Min. Él había ido a felicitarla e invitarla a comer. Sin embargo, notó que las miradas de los demás se posaban de forma extraña sobre ella, por lo que le pidió que se quitara la flor de honor. A Jae-hee no le agradó la sugerencia, pero aún así accedió. Min no podía evitar preguntarse por qué aquella flor significaba tanto para ella, si no era la primera vez que la recibía. Ambos se conocían desde la Academia Real, donde habían participado juntos en la competencia de tiro con arco. Aunque él no destacaba en los deportes, siempre había sido alguien sumamente inteligente. Esa misma noche, el asistente Jeong acudió de urgencia a una farmacia en busca de medicinas. El príncipe había enfermado. Jeong creía que debía ser atendido en el hospital real, pero Yan se negó, no quería causar preocupación. Por ello, decidió quedarse en el hotel. El mismo hotel donde Jae-hee pasaba sus vacaciones. Por cosas del destino, Jeong se encontró con ella y le pidió un gran favor. Jae-hee accedió y contactó a su médico de confianza para que revisara al príncipe. Tras examinarlo, el doctor concluyó que su estado se debía al insomnio. Antes de retirarse, Jae-hee le pidió discreción, nadie debía saber que había atendido al príncipe. El médico aceptó. Mientras tanto, la reina madre se enteró de la situación de Yan, lo que despertó su furia. En su hijo veía reflejada la misma debilidad que había tenido el difunto rey. Por ello, decidió que debía verlo cuanto antes. Por otro lado, Jae-hee llevó algo de comida al asistente Jeong, esperando que al menos pudiera descansar un poco. Él le agradeció el gesto, claramente preocupado por el estado del príncipe. Jae-hee insistía en que lo mejor sería trasladarlo al hospital real, pero Jeong se negó rotundamente. De pronto, recibió una notificación, la reina madre estaba en camino. Sin perder tiempo, llevó a Jae-hee a ocultarse. Intentó rechazar la visita, pero era imposible. Afortunadamente, el príncipe había recuperado la conciencia y, aún semidesnudo, pidió un momento para poder presentarse ante ella. La reina madre accedió a retirarse, pero algo le llamó la atención. Había alguien más allí. De inmediato regresó al dormitorio y encontró a Jae-hee junto al príncipe Yan. Ante aquella escena, la reina madre no dijo más, simplemente solicitó una reunión con el príncipe. Al día siguiente, la asistente Do llamó a Jae-hee para advertirle que no saliera de su habitación de hotel. Algo grave había ocurrido. Se había filtrado la noticia de que el príncipe y Jae-hee habían pasado la noche juntos en el hotel. El escándalo era total. La noticia llegó incluso a su hermano, mientras que su cuñada, lejos de molestarse, se mostró complacida, pensando que esa era la razón por la que Jae-hee rechazaba a sus pretendientes. A Jae-hee, en cambio, no parecía afectarle, incluso disfrutaba ser el centro de atención. Sin embargo, había algo inquietante. ¿Quién había filtrado las imágenes? Para su asistente Do, todo era un caos. Quien sí parecía tener el control era la reina madre. Estaba convencida de que Jae-hee sería destruida públicamente por haberse involucrado con el príncipe del pueblo. La noticia también llegó al primer ministro Min, quien intentó comunicarse con los involucrados sin obtener respuesta. Mientras tanto, el príncipe Yan se dirigía a su residencia y había ordenado que Jae-hee también acudiera. Jae-hee y su asistente Do llegaron de inmediato. Ambas estaban nerviosas, aunque solo a Jae-hee se le permitió entrar. Durante la reunión, Jae-hee intentó mantener la calma. El príncipe se disculpó por el escándalo que había estallado y le ofreció compensarla de alguna manera. Entonces, Jae-hee le confesó la verdad, en el sobre que le había entregado se encontraba la flor de honor seca, la misma que había ganado en la competencia que compartieron en la academia. Sabía que no había sido una victoria limpia. Le confesó que, como hija ilegítima, había soportado innumerables humillaciones. Por eso, su objetivo siempre había sido casarse con alguien superior, alguien con un título, aunque éste fuera solo simbólico. No estaba dispuesta a perder. Tras escucharla, el príncipe Yan tomó una decisión. Aceptó casarse con ella. Así comienza un nuevo capítulo en la historia de la corona perfecta, donde el camino de nuestra protagonista apenas empieza, y no será nada fácil.